Me parecía increíble compartir una actividad con Guillermo, David y Graciela, que son amigos de muchísimos años, con que hemos compartido todo tipo de historias muy lindas. A Mario lo conozco hoy, va a ser, creo, un placer compartir la mesa. Y bueno, quiero excusarme de antemano, para que no se lleven una mala idea. Quiero decirles que seguramente las palabras que yo diga son la 3/4 parte de entretenidas de lo que es el libro, que es mucho más ameno. Quiero advertirlo desde ahora. Corría el año 1974. La Facultad de Psicología, como todas las facultades y colegios en ese momento, estaba en plena ebullición, herencia del corto lapso del gobierno del presidente Héctor Cámpora. Breve primavera, antes que la AAA diera comienzo al arrasamiento de tanta esperanza de lo nuevo. En ese contexto de innovaciones, la Cátedra de Psicología Social pasó a llamarse Aspectos Psicológicos de la Organización Social. Su profesor titular honorario fue Enrique Pillon Rivière, que vino a la primer clase. Y el titular efectivo era Luis Tosi, desaparecido muy poco tiempo después en la dictadura. En esa materia que cursaba en 1974, materia que iba a marcar nuestras vidas, nos conocimos con mi amigo Guillermo Vilaseca hace justo 40 años. En ese entonces, él me atemorizaba con su imagen medio de lobo, con la cara oculta tras sus cabellos crecidos y frondosa barba negra que le cubría la mitad del rostro. Yo lo atemorizaba con mis cabellos indómitos y una larga capa negra con la que andaba por la facultad. Se habrá corrido agua bajo el puente, y sin embargo, nuestras subjetividades maleadas de tiempo hoy se reconocen en esas semillas que no cesan de arrojar sus frutos, de juntarnos, de entendernos, de bancarnos. Las conversaciones con sutiles matices siempre nos encontraron dispuestos a ir a fondo. Nuestro maestro de entonces, Pepe le decían, hacía un ejercicio permanente de intentar decir más allá de lo decible. Él decía lo que uno no podía creer que podía salir de una boca. Esa transmisión nos marcó. Trabajábamos en grupos operativos, toda una novedad para nosotros. Estudiar, diciendo al mismo tiempo en el grupo lo que sentíamos. Una novedad que nos llevó muy lejos. Hoy podemos constatar sus huellas, por ejemplo, en el espíritu de este libro, que hoy tenemos la felicidad de presentar. El libro de Guillermo Vilaseca se titula ¿Por qué los hombres no entendemos a las mujeres? Queda él implicado en el título. Tomar el riesgo. Guillermo toma el riesgo de entrarle a una cuestión como la del entendimiento o desentendimiento entre hombres y mujeres, desde la que se puede derrapar fácilmente, y a la vez porque es una cuestión habitada por la imposibilidad, el malentendido ya entre dos personas que hablan es inevitable, el malentendido. Y llevado a la escala de los géneros, la cuestión se complejiza al desplegarse todo un mundo de diferencias en un arco que va desde la biología a la cultura. Guillermo toma el guante de este desafío y no lo hace para darnos una solución a lo insoluble de los desencuentros entre hombres y mujeres. Dice, este no es un manual de instrucciones, ya que esto aplanaría la singularidad de la experiencia. En cambio, nos propone maneras posibles de transitar estas dificultades sin morir en el intento. Y si leen el libro se darán cuenta que esto último no es tan solo una metáfora o una frase hecha, sino que el libro plantea las cuestiones con una profusión de recursos que van desde el humor, la poesía, la reflexión más fresca, pero tampoco nos evita, si es necesario, asomarnos a consecuencias que pueden ser sumamente penosas o de riesgo extremo ante ciertas posiciones sostenidas a ultranza en las que un sujeto queda acorralado
a expensas de una infinita presión, si no puede hacer el giro que descomprima lo que amenaza con estallar. Por eso decía que lo de sin morir en el intento no era solo una metáfora. Guillermo nos conduce en sus reflexiones a través de un entramado muy fluido y no desprovisto de generosidad, en el que incluye la variedad de su experiencia clínica, ya sea de tratamientos individuales, de pareja o de su rica experiencia con los grupos de varones. Asimismo, en este entramado no le hurta el cuerpo a introducir algunas pinceladas de su vida personal, algunas conmovedoras, que se añaden a la calidez de su escritura. Nos invita a abrir un diálogo frente al interrogante que él denomina crucial, el que titula el libro, ¿por qué los hombres no entendemos a las mujeres? Pero fundamentalmente y en todo momento propone abrir. Creo que esta es una de las claves que encuentra Guillermo para abordar esta problemática. Abrir, como quien abre para echar otra mirada, o en todo caso reabrir la mirada, cambiar la perspectiva al mirar desde otros lugares, inaugurar nuevos lugares desde donde mirar para no ver siempre lo mismo. Desnaturalizar lo obvio, diría Pillon. En palabras de Guillermo, desacralizar algunos paradigmas, y aquí cita a Serrat, paradigmas que incorporamos junto con la leche temprana sin darnos cuenta. Entonces nos propone Guillermo ahondar en el sentido de la trama y la conflictiva con la intención de abrir a las múltiples posibilidades al colocarnos en la posición de protagonistas creadores, en vez de quedar capturados en el papel de meros reeditores de argumentos heredados. Una de las cuestiones que interroga con insistencia son los distintos mitos, clichés al estilo los hombres no lloran, o las mujeres no son para entenderlas sino para amarlas, o los hombres son discapacitados emocionales, las mujeres están dominadas por las hormonas, imperativos o mitos alojados en la cultura y que inciden tanto en hombres como en mujeres. Guillermo hace varias referencias al modelo patriarcal. Entonces, uno puede abrir la pregunta, hoy, en esta época, en la que, como recuerda Guillermo, se está ante una reforma del Código Civil, en la que todavía estamos conmovidos por la ley de identidad de género que se promulgó hace 3 años y que da un zarandeo fenomenal a la idea de género, de lo que es un hombre o una mujer, seguirnos preguntando por el modelo patriarcal. Y sin embargo, como decíamos, este libro nos habla de la incidencia en hombres y mujeres de ciertas prescripciones y mandatos legados culturalmente a los roles masculino y femenino y que producen muchos de los padecimientos aquí descritos. ¿Cómo se explica esta coexistencia de situaciones tan dispares? Hombres y mujeres que aún arrastran los grilletes de los mandatos implicados en el modelo patriarcal de lo que es un hombre o una mujer, y por otro lado un aparente despojamiento tan radical de los mismos que hasta pueden introducir cambios en el documento. Evidentemente las cosas no son tan sencillas y el cambiar de género desde una elección personal no es garantía de quedar ajeno a las marcas de la cultura. Y esto me remite a lo que ya el viejo maestro Freud decía, hablando de las dificultades en la plasmación de los cambios sociales, en su artículo La descomposición de la personalidad psíquica. Dice: en las ideologías del superyo perviven el pasado, la tradición de la raza y del pueblo, que solo poco a poco ceden a los influjos del presente, a los nuevos cambios, y en tanto ese pasado opera a través del superyo, desempeña en la vida humana un papel persistente y poderoso. Siempre hay relojes que atrasan, coexistiendo con lo nuevo, así como hay cuestiones estructurales por vivir en la cultura, ya que sus marcas, así como posibilitan, al mismo tiempo mortifican,
y de eso no se salva nadie. Y evoca allí a alguien que fue maestra de muchos, aquella chilena a quien llamaban la nana. Ella les hablaba de que a veces costaba tolerar la sorpresa frente al cambio que no estaba exento de conflicto, y el desconcierto de él o la partener. ¿Cómo? ¿No decías que esto es con lo que siempre habías soñado? Dice Guillermo, a veces no sabemos cómo seguir cuando ocurre, y a veces se prefiere quedar aferrado al reproche. Es lo que tantas veces te pedí y no me entendías. De lo cual él concluye, a veces es más importante tener razón que ser feliz. Guillermo no se engaña al respecto y hace diversas reflexiones acerca de las distintas sensaciones de amenaza que se juegan en el trance de intentar cambios y nos transmite su modo de irlas trabajando. Hay un hilo que recorre todo el libro y que me resultó muy valioso, que es una posición que Guillermo propone reiteradamente en los distintos vínculos que se plantean en el libro. Y esto se da tanto en relación a una pareja, en relación terapeuta-paciente, como al interior de los grupos de varones entre sus integrantes. En relación a estos últimos, por ejemplo, esta posición, ¿no?, la va trabajando en relación a los grupos, a las parejas. En relación a los grupos, plantea con sutileza la buena posición para que un intercambio no redunde, cito a Guillermo, en dejar al otro que se muestre como impotente para alimentar la propia potencia. En cambio, él propone fraternizar desde lo que a cada uno le cuesta, lo que Lacan menciona como poder donar la falta. Siempre creemos que es muy importante dar lo que tenemos y no advertimos la importancia de dar lo que no tenemos. Esa es la posición que decía atraviesa el libro. En la experiencia que nos relata acerca de los grupos de varones, esto se plasma en la consigna de resonar con otro frente a la dificultad que un integrante presenta. Resonar desde la historia de cada uno, ver qué escena de la propia historia evoca el relato del compañero. Es un lugar más que interesante para el intercambio, propicia un tolerar de otro modo el escollo de cada cual. Lo hace menos abismante, sostenidos en ese nudo que forma el grupo. Esto abre el juego con otra soltura sin quedar en el lugar de la impotencia. Dice Guillermo, ablandar la armadura no es perder fuerza, sino adquirir flexibilidad. Localiza zonas de resistencia, pero también nos cuenta de las zonas de confort que se van generando en los grupos. Atravesar la dificultad de los varones, a veces de hablar de los sentimientos, de las sensaciones de debilidad, es otro de los cierres que se propone abrir, porque es este mismo cierre de los varones para consigo mismos el que constituye una traba a sí mismo en el encuentro con la mujer. Cuanto más ajeno de sí mismo, más ajena y temible es la mujer. Y voy a terminar entonces con una poesía que cita el libro, que me pareció muy hermosa, de Hamlet Lima Quintana. Pertenece al capítulo No podemos hablar, que es todo un capítulo y que sabemos que hay mucha tela para cortar en ese dicho, no podemos hablar. Voy a leer la poesía. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria.